La iglesia etíope tomó todo esto, literatura que incluía literatura, que nadie consideró las escrituras en el tiempo y parecían haber estado no discrecionales e incluidos, todo. Una página que nunca estuvo destinada a sobrevivir, finalmente ha salido a la luz. Conservado en el secretismo de los monjes etíopes, este antiguo, en una ocasión se ordenó la destrucción de ese texto, sin embargo perduró. Dentro de sus líneas, habla abiertamente y sin rodeos sobre Jesús. Durante generaciones esta página permaneció oculto, susurrado sobre él, pero nunca se reveló. ¿Por qué se consideró así, peligroso? ¿Qué verdad tenía? Contener que las poderosas autoridades querían, borrado de la historia. Ahora que ha sido borrado de la historia, surgieron los académicos e historiadores. Están atónitos. Las palabras escritas en esto, desafío de página frágil, sostenido desde hace mucho tiempo, suposiciones y obligar a los expertos a reconsiderar lo que creían saber sobre los primeros comienzos de cristianismo. Lo que antes estaba prohibido ahora remodelando la historia y las implicaciones son mucho mayores que cualquier otra persona, como era de esperar. Esto es de producción nacional. Cristianismo. Mucho antes de que fuera la religión el Imperio Romano era la religión aquí en Etiopía. Etiopía fue la primera, el reino cristiano en el mundo. Esta historia no se parece en nada a la versión de la historia que la mayoría de nosotros aprendimos en escuela. Mientras que gran parte del mundo estaba aún discutiendo sobre creencias básicas y reglas, Etiopía ya estaba viviendo esta fe. Lo que estás a punto de ver es un texto que el mundo nunca estuvo destinado a leer. Uno de muchos nunca fue siquiera, se supone que sabía que existía. Proviene de un reino olvidado que se encontró con él, la verdad mucho antes que el resto. Entendemos cómo sucedió esto nosotros. Tienen que empezar en un lugar donde el tiempo se siente congelado. Durante siglos, miles de personas se han congregado alrededor de Aksum, catedral adorando de la misma manera. Sus antepasados lo hicieron durante cientos de años. Atrás, los rituales no han cambiado, la devoción no se ha desvanecido. Pero detrás de eso, gruesos muros de piedra. Algo más estar bajo vigilancia. Algo que nunca se pretendió ser revelado. Durante mucho tiempo, se dieron órdenes estrictas para garantizar. Algunos escritos desaparecieron para siempre. Los que estaban en el poder querían que la historia se contara una sola vez. Camino, y esta página no pertenece en esa versión de la historia. Así que fue oculto, protegido, casi borrado hasta ahora. Los monjes etíopes son conocidos por lo más importante: proteger secretos de cualquiera que intente borrarlos. Para ellos estos escritos antiguos valen más que el oro. Valen más, incluso que sus propias vidas. Algunas verdades deben ser protegidas, no importa el costo. Y cuando miras, examinando detenidamente el registro histórico, la poderosa realidad se vuelve imposible ignorar. Etiopía lo adoptó, el cristianismo, mucho antes de casi cualquier otra persona. En el siglo IV, el rey Aer de Aksum proclamó el cristianismo, la religión oficial del reino, en algún momento entre los 320 y los 330. El momento se transforma, todo. Sitúa a Etiopía en el Shropshire, muy a la vanguardia del cristianismo, historia. Sin embargo, la mayoría de las líneas de tiempo apenas menciónalo, a pesar del hecho de que esto es uno de los capítulos más importantes de toda la historia. Para ponerla desde esa perspectiva, el Imperio Romano no lo hizo adoptar oficialmente el cristianismo hasta que año 380. Eso significa que Etiopía era más de 50 años por delante de Roma, mientras los líderes en Roma seguían debatiendo creencias y doctrinas. Un africano, el reino ya estaba viviendo la fe todos los días. Esto completamente desafía la idea de que Roma fue el lugar de nacimiento del poder cristiano.
En realidad, Etiopía se erigió como un importante centro de creencias mucho antes de Europa. Produjo sus famosas Biblias. Tenemos prueba física de esto en el Garama. Evangelios manuscritos antiguos, escritos en Paul. Tinta dorada, usando el lenguaje sagrado de Jesús Académicos de Oxford. La universidad ha estudiado estos textos y confirmaron que se encuentran entre los más antiguos manuscritos cristianos existentes. Algunos. Las páginas datan de alrededor del año 390. Estos no son solo libros viejos, son obras de arte impresionantes, evidencia de una sofisticado, rico y cultura profundamente intelectual. Civilización que no necesitaba a Europa explicar el mensaje de Jesús. Etiopía ya tenía sus propios maestros, sus propios artistas y su propia comprensión de la fe. Siglos, incluso antes de la Edad Media. Al principio, Etiopía nunca fue un país pequeño o sociedad impotente. Era una fuerte civilización independiente con su propia moneda y comercio importante, conexiones que van mucho más allá de sus fronteras. Esto no era una búsqueda de personas para su aprobación. Estaban seguros, líderes que entendieron exactamente qué estaban haciendo con su fe y su cultura. Esa independencia es lo que permitió que Etiopía creciera de una manera única. Hablaron de Dios usando su propio idioma y sus propios símbolos. Y mientras gran parte del mundo estaba perdiendo sus escritos sagrados a causa de la guerra, el fuego y colapso, Etiopía estaba protegiendo suyas. Mientras las bibliotecas ardían en otros lugares, monjes en lo alto de las montañas, cuidadosamente, copié estos textos a mano de nuevo y, de nuevo, se aseguraron de que las voces del pasado nunca desaparecerían. Por eso, los académicos modernos están atónitos. Hoy, en Etiopía están descubriendo material que creían que se había perdido para siempre. Como encontrar una pieza perdida de un rompecabezas que desapareció 2000 hace años. Etiopía no es una nota al pie de página en la historia. Es fundamental para la trama. Incluso ahora los monjes siguen custodiando conocimiento que podría transformar nuestra forma de ser, comprender el pasado y posiblemente el futuro. Para entender por qué esto es tan importante, necesitamos para observar qué hace que estos libros sean tan extraordinarios. Etiopía es el único lugar en la tierra que conserva las versiones completas de dos de los textos antiguos más importantes jamás escrito. El libro de Enoch y el libro de los Jubileos. En cualquier otro lugar del mundo las obras sobreviven solo en fragmentos. Tú podrías encontrar algunas líneas en griego o una breve pasaje en hebreo, pero nunca textos completos. En pocas palabras, si un erudito hoy quiere leer estos libros de principio a fin, solo hay una cosa, un lugar al que pueden ir. Etiopía. Durante siglos, investigadores occidentales registraron cuevas, ruinas y bibliotecas olvidadas con la esperanza para descubrir incluso un pequeño trozo de estos escritos. Muchos dedicaron toda su vida a ello, tratando de adivinar cuáles son las páginas que faltan, dijo una vez. Mientras tanto, los monjes etíopes ya tenían el completo, libros leerlos, rezar con ellos, y no tratándolos como piezas de museo, pero como parte de la vida cotidiana, vida espiritual. Esta es la parte que desafía la idea de que la historia solo se desplegó en Europa. Cuando los antiguos rollos fueron finalmente descubiertos en otro lugar, aparecieron fragmentos de esos mismos libros, confirmando lo importantes que eran para primeras comunidades religiosas. Estas no son historias secundarias extrañas, fueron fundamentales para cómo la gente entendía la fe, el mundo y su lugar en él. Y Etiopía lo había estado preservando, ese entendimiento desde el principio. Entonces, ¿por qué fueron estos libros rechazados por Occidente? Iglesias, en primer lugar, la respuesta. La mayoría de la gente nunca escucha que es simple. Control. Los líderes de la iglesia en Occidente querían una lista corta y fija de textos, algo fácil de gestionar.
fácil de enseñar, útil para mantener a todos alineados, bajo la misma autoridad. No les interesaban los escritos, lleno de vastos misterios angelical, seres o visiones del cosmos. Ese tipo de libros planteaban demasiadas preguntas. En cambio, preferían textos que reforzaban la estructura y el poder dentro de la iglesia. Pero Etiopía siguió un camino muy diferente. Los creyentes etíopes acogieron con entusiasmo libros que hablaban de ángeles, conocimiento oculto y la estructura más profunda del universo. No les importaba lo que decidieran los líderes de Roma o Constantinopla. Aislados en las montañas y lejos de la política imperial, tomaron sus propias decisiones. Estos escritos moldearon la manera en que los etíopes comprendían la realidad. Para ellos el universo no era frío ni mecánico, sino que estaba lleno de significado, asombro y poder espiritual. Esta no es solo una historia sobre manuscritos antiguos. Es la historia de toda una cultura que preserva una forma de pensar diferente. Mientras las guerras, las luchas políticas y las disputas religiosas arrasaban las bibliotecas de toda Europa, los monjes etíopes protegieron estos textos guardándolos en cofres de piedra y santuarios ocultos. Mientras los registros occidentales eran editados, reescritos o destruidos, Etiopía conservó discretamente los originales. Hoy destacados académicos finalmente reconocen algo extraordinario. Sin estos textos etíopes, nuestra comprensión del cristianismo primitivo es incompleta. Nos faltaba la mitad de la historia. Etiopía no conservaba estos libros solo para sí misma, sino para el mundo entero. Y esto nos lleva a un misterio aún más profundo. Según la tradición etíope, existen enseñanzas de Jesús que Roma intentó suprimir. Palabras pronunciadas durante los 40 días posteriores a su resurrección antes de su ascensión al cielo. Se dice que esas enseñanzas están registradas en un libro conocido como el Libro del Pacto, Mashafa Kadan. Este no es un manuscrito cualquiera. La tradición etíope sostiene que conserva lo que Jesús enseñó a sus seguidores durante esos últimos 40 días. Enseñanzas cuya existencia prácticamente nadie en el mundo moderno conoce. Y eso nos lleva directamente al siguiente gran misterio. Es casi como un aula espiritual privada donde las enseñanzas más importantes se compartían solo con los más cercanos a Jesús. Y si uno se fija bien, se da cuenta de que esta historia no trata de reglas ni leyes religiosas. Trata de un cambio interior, de transformar el corazón y de construir una conexión real y viva con Dios. Este libro no se centra en los sistemas eclesiásticos ni en quién debe ostentar la autoridad. En cambio, habla de oración profunda, quietud interior y de encontrar la paz dentro de uno mismo. El número 40 tiene un enorme significado a lo largo de la historia. Moisés pasó 40 días en la montaña. El pueblo de Israel vagó por el desierto durante 40 años. Por lo tanto, un texto centrado en los 40 días posteriores a la resurrección tiene un profundo significado. Durante más de 1000 años, los monjes de Etiopía han estudiado este libro y lo han utilizado para formar a nuevos líderes espirituales. Algunas personas en Internet afirman que se trata de un descubrimiento reciente, pero eso simplemente no es cierto. Estos escritos han sido cuidadosamente preservados y leídos por monjes etíopes desde la antigüedad. La novedad reside en que los lectores occidentales finalmente están teniendo acceso a estas enseñanzas en inglés. Aún así, las traducciones son incompletas y gran parte de su significado profundo todavía se está desvelando. Los estudiosos modernos apenas están empezando a comprender lo que la Iglesia etíope ha entendido durante siglos. Esto revela algo importante. La fe no se desarrolló de la misma manera en todas partes. En Occidente, la religión se centró en la estructura, la jerarquía y el control. En Etiopía siguió centrada en el espíritu y el corazón.
Nunca fueron gobernados por reyes en Roma, ni obligados a abandonar los libros que tanto apreciaban. Tuvieron la libertad de conservar lo que más les importaba. Las enseñanzas de este libro son a la vez prácticas y profundas. Describen cómo orar, cómo mantenerse de pie y cómo abrirse a la presencia divina. Explican cómo la vida se ve diferente una vez que se comprende que la muerte no es el final. El tono general es suave y sanador. No se basa en el miedo ni en el castigo. En cambio, invita a las personas a una forma de vida mejor y más pacífica. Para los monjes de las montañas, esta forma de vida era lo más importante, y así sigue siendo. Estas enseñanzas se protegieron porque los monjes creían que provenían directamente de los labios del propio Jesús. Y gracias a su profunda devoción, esas palabras siguen vivas y legibles hoy en día. Esto revela algo que la mayoría de la gente jamás imaginó. La distancia entre Roma y África era mucho mayor de lo que nadie había pensado. Con el paso del tiempo, la diferencia entre Etiopía y el resto del mundo se hizo innegable. La historia no siguió un único camino, sino que se bifurcó en dos direcciones muy distintas. Un camino fue moldeado por Roma, el otro por la antigua ciudad de Axono. Ambos se planteaban las mismas preguntas profundas sobre la fe, la verdad y el sentido de la vida. Pero llegaron a respuestas muy diferentes. En el mundo romano, la fe se convirtió poco a poco en una cuestión de orden, consenso y control. Los líderes querían que todos en su vasto imperio creyeran en las mismas cosas. La unidad facilitaba el gobierno y la organización les ayudaba a mantenerse en el poder. Por eso celebraron grandes concilios y crearon listas oficiales para decidir qué libros eran aceptables y cuáles no. Mucha gente cree que en una sola reunión en el año 325 se eligieron los libros de la Biblia, pero eso no es del todo cierto. Aquella reunión se centró principalmente en definir quién era Jesús, no en finalizar las Escrituras. La lista oficial de libros utilizados en Occidente no se estableció hasta mucho después. Pero mientras Roma se afanaba en crear normas, Etiopía hacía algo muy diferente. Etiopía estaba creando un hogar para el espíritu. No intentaban construir una institución masiva, ni controlar las creencias en todo un imperio. Querían una conexión personal directa con lo sagrado. Y como Etiopía nunca fue conquistada por Roma, ni gobernada por potencias europeas, fueron libres de preservar su propio camino espiritual. No tenían que pensar igual que Occidente. No tenían que seguir las reglas de Roma. Pudieron mantener su propia forma de creer, y esa libertad lo cambió todo. Preservaron libros como el libro de Enoc y el libro del pacto Mashafak Adán, porque esos escritos hablaban directamente al corazón. Decir que fue una decisión importante apenas alcanza a describirla. Reformó por completo el curso de su historia. La colección de textos sagrados de Etiopía es mucho mayor que la que se usa en Occidente. Incluye muchos escritos que los líderes de la Iglesia occidental optaron por excluir, no porque esos libros fueran falsos o peligrosos, sino porque no encajaban con el plan de Roma para una iglesia estrictamente controlada y ordenada. Etiopía no estaba interesada en politizar la fe. Eligieron textos repletos de visiones ángeles y los profundos misterios de Dios. Esto no fue casualidad, fue una decisión deliberada. Creían que estos libros importaban no por el poder, sino por el alma. Y hoy esa elección importa más que nunca. Mucha gente se está cansando de los sistemas rígidos y las creencias superficiales. Buscan algo más personal, más vivo, más real. Y sin darse cuenta, están empezando a mirar hacia el camino que Etiopía ha recorrido durante casi 17 siglos. Los antiguos manuscritos de Gas y las bibliotecas de montaña no son solo reliquias del pasado.
son más bien un mapa que muestra una forma diferente de experimentar la espiritualidad. Nos recuerdan que no se necesitan grandes instituciones para encontrar la verdad. A veces todo lo que se necesita son las palabras adecuadas y un corazón dispuesto a escuchar. Mientras otros se afanaban en construir imperios, Etiopía se mantuvo fiel a esta sencilla idea. Y ahora el resto del mundo por fin empieza a comprender el valor de lo que protegieron. Así pues, aquí está la pregunta. ¿Es posible que hayamos estado siguiendo una versión errónea de la historia durante casi 2000 años? ¿Cómo sería tu vida si estas antiguas enseñanzas hubieran formado parte de la historia desde el principio? Comparte tus ideas en los comentarios. Y si quieres explorar más misterios ocultos como este, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte para descubrir más historias sobre el lado desconocido de nuestro mundo.